Buenos días muchachos, ¿cómo están? Una clase más de física eléctrica. Hoy vamos a ver un tema muy importante que es lo de las leyes de Ohm. Vamos a ver cómo podemos calcular corriente, podemos calcular el voltaje, podemos simplemente calcular la resistencia. Pero no sin antes hablarles de una película que es muy chévere. ¿Sí? Es Get Out, se llama. Se ve en el 2017. Es del director Jordan Peele. Eh, este man es un hombre afroamericano que sale con una chica blanca llamada Rose. Un día la pareja decide ir a visitar a los suegros de Chris. eh, y pues ahí se transforma todo, ahí comienzan a suceder las cosas. Es una película de, no sé si de terror, pero sí es de drama, de suspenso, pero nos indica, nos ayuda a ver el racismo, lo contrario al racismo, ¿sí? Ustedes saben que ¿cuál es el racismo? Pues el racismo es odio a las personas de color de piel diferente a nosotros. Aquí es lo contrario, aquí es querer ser una persona negra, amar a una persona negra. Entonces, es un interesante tema que nos comparten y pues nada, es como para que hablemos de otra cosa, ¿sí? Antes de la clase. You got your toothbrush? Check. Do you have your deodorant? Check. Do you have your cozy clothes? Got that. What? Do they know I'm black? Should they? You might wanna, Mom and Dad, my black boyfriend will be coming up this weekend. I just don't want you to be shocked that he's a black man. I ain't never seen you like this before, bruh. Meeting families, taking road trips. Don't come back all bougie, man. Come back, get your damn pants up to your damn stomach. So you guys coming up from the city? Yeah, we're just heading up for the weekend. Can I see your license, please? He wasn't driving. I didn't ask who was driving. I asked to see his ID. Call me Dean and you're hungry, my man. So how long has this been going on, this thing? We hired Georgina and Walter to help care for my parents. When they died, I couldn't bear to let them go. Do you smoke in front of my daughter? I'm gonna quit. She'd take care of that for you. How? Hypnosis. I'm good, actually. You ready for this? I'm back in the beat. So look, I go do my research. Apparently, a whole bunch of brothers been missing in this suburb. But it's cool. Bro, how you not scared of this, man? Good to see another brother around here. Chris was just telling me how he felt much more comfortable with my being here. Get out. Sorry, man. Get out! Yo! Rose, we gotta go. Is everything okay? Rose, the keys. Just get the keys. I don't know where they are. Rose? Sink into the floor. Wait. Sink. Mine is a terrible thing to waste. Terrible thing to waste. If there's too many white people, I get nervous. No. 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 Mine is a terrible thing to waste. El tema de que vamos a ver hoy, entonces despejar correctamente las fórmulas derivadas de la ley de Ohm y la ley de Watt para aplicar estas en la solución de problemas reales. Entonces, tenemos la ley de Ohm. ¿Qué es la ley de Ohm? La ley de Ohm, ¿sí? es la unidad de medida de la resistencia. ¿Y qué es la resistencia? La que oponen las materias al paso de la corriente eléctrica. ¿Sí? Es la resistencia que oponen las materias al paso de la corriente eléctrica. Está representado por la letra griega omega, que es esta que tenemos acá. Entonces, esta ley relaciona
los tres componentes que influyen la corriente eléctrica, el voltaje y la resistencia eléctrica. Entonces, ¿qué nos dice la ley? El flujo de corriente en amperes que circula por un circuito eléctrico cerrado es directamente proporcional a la tensión o voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia en ohm de la carga que tiene conectada. Entonces, que aquí tenemos un simulador de la ley de Ohm, disculpe, y vemos entonces qué es lo que pasa con lo que estamos diciendo. Entonces, nosotros decimos, el flujo de corriente en amperes que circula por un circuito eléctrico cerrado, entonces vemos nosotros aquí nuestro circuito eléctrico cerrado, ¿sí? Entra y sale, entonces bien, vamos bien, es directamente proporcional a la tensión o voltaje aplicado. O sea, que entre más corriente, entre más voltaje, más corriente, ¿sí? Vamos a comprobar eso. Entonces, mira, la corriente es de 10 miliamperios y si yo aumento el voltaje, aumenta también la corriente. ¿Listo? Vamos a seguir leyendo. E inversamente, o sea, contrario a la resistencia de ohm de la carga que tiene conectada. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es esto, que entre más voltaje, más corriente. Pero entre un voltaje fijo, dejemos el voltaje en 5 voltios, y si aumenta la resistencia, disminuye la corriente. Entonces, vamos a ver cuánto, ahí vemos. Con 1000 ohmios tenemos ahora 5 miliamperios. Pero con 10 ohmios tenemos 500 miliamperios. De esta manera es como funciona la ley de Ohm. Entonces, a un voltaje muy alto tenemos una resistencia muy baja, entonces tenemos una corriente muy alta. Entonces, ¿cuál es el propósito de la resistencia? El propósito de la resistencia es simple. Es limitar los niveles de corriente que pasa por un circuito. Ese es el propósito de la resistencia. Entonces, comprobado este enunciado, ¿sí? Que el flujo de la corriente en amperes que circula por un circuito eléctrico cerrado es directamente proporcional, o sea, si aumenta el voltaje, aumenta la corriente. Y si con un voltaje fijo y aumenta la resistencia, disminuye la corriente. Entonces aquí tenemos nuestra fórmula, es una sola fórmula, pero pues se cambia para efectos prácticos. Entonces aquí tenemos el triangulito. Entonces, voltaje, corriente y resistencia, ¿sí? ¿Cómo calculamos el voltaje? Pues de esta manera. ¿Cómo calculamos la corriente? De esta manera. ¿Y cómo calculamos la resistencia? De esta manera. Entonces es para que tengamos en cuenta el momento de nosotros elaborar nuestros ejercicios. Simplemente con este triángulo que tenemos acá, solo con uno de los triángulos ya podemos resolver todos. ¿Y cómo? Les voy a enseñar cómo. Entonces, ¿cómo hallamos el valor en ohm de una resistencia? Para calcular, por ejemplo, el valor de la resistencia R en ohm de una carga conectada a un circuito eléctrico cerrado que tiene aplicada una tensión de voltaje de V, voltios de 1.5 voltios, y por la cual circula el flujo de corriente eléctrica 500 miliamperios de intensidad, procedemos a la siguiente forma. Entonces recordemos el triángulo que tenemos. El triángulo que tenemos es V, I y R aquí abajo, ¿cierto? Entonces, si nosotros tapamos con el dedo, como nos indica la imagen, la resistencia o lo que nosotros queremos hallar, nos va a quedar que resistencia es igual a V sobre I. ¿A qué equivale el valor de V en este caso? 1.5 voltios ¿y a cuánto equivale la corriente? A 500 miliamperios.
Para que se nos haga mucho más fácil la operación, entonces simplemente pasamos esos miliamperios a amperios. Entonces 500 miliamperios son 0,5 amperios. 1.5 dividido entre 0.5 nos da, sacamos la calculadora, y nos da 3 ohmios. Y de esta manera sacamos nosotros la resistencia en un circuito. Si tenemos el voltaje, si tenemos la corriente, podemos tener la resistencia que tiene ese circuito. Entonces, ¿cómo se vería representado ese circuito? Se vería representado de la siguiente manera. Entonces, tenemos una fuente de voltaje o una batería, una resistencia y listo. Entonces la resistencia de ¿cuántos ohmios es? 3 ohmios. El voltaje es de 1.5 volts y la corriente es de 0,5 amperios. Y de esta manera podemos nosotros representar ese circuito y hallar rápidamente la respuesta a este ejercicio. Entonces, conclusiones. Vamos a sacar aquí una lista de conclusiones. 1 amperio equivale a 1000 miliamperios. Bien. Tapamos con el dedo la variable que queremos hallar y nos queda la operación, ¿sí? Queda V sobre E. Listo, entonces para nosotros hallar la resistencia, entonces nos quedaría R, que es igual a voltaje dividido entre la corriente. Perfecto. Seguimos. ¿Cómo hallamos el valor de la corriente y cómo hallamos el valor de la intensidad de la corriente? Listo. Entonces veamos. Ahora, ¿qué ocurre con la intensidad de la corriente? En el caso de que la resistencia R, aquí tenemos la resistencia R, en lugar de tener 3 ohmios, y como en ejemplo anterior, tiene ahora 6 ohmios, en esta oportunidad la incógnita a despejar sería el valor de la corriente I. Por tanto, tapamos la letra I, porque nosotros necesitamos hallar el valor de la corriente, tomamos la letra I, y ¿qué nos queda? I, que es igual a V sobre R. Como dijimos en el ejercicio anterior, el voltaje es de 1.5 ohmios, y como nos lo dice ahora este ejercicio, este nuevo enunciado, la resistencia es de 6 ohmios. Dividimos 1.5 entre 6 ohmios. Me va a dar 0,25 amperios. ¿Quieren comprobar que esto es verdad? Vamos a comprobar el primero. Entonces el primero dijimos que era un valor de 1.5 con una corriente de 0,5, ¿no? Entonces, voltaje 1.5. La resistencia de 3 ohmios, no me permite bajar de 3 ohmios. Bueno, lo intenté. Bueno, ahora no, con 10 tampoco. Entonces, bueno. Entonces aquí tenemos la respuesta. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Cuánto es el voltaje? 1.5 voltios. Aquí me equivoqué de unidades. ¿Cuánto es la resistencia? De 6 ohmios. Y nos da una respuesta de 0,25 amperios. Ahora para hallar el voltaje. Entonces, ahora para hallar la tensión de voltaje,
aplicado a un circuito siempre que se conozca el valor de la intensidad de la corriente I en amperes que lo recorre, y el valor de ohm de la resistencia R del consumidor o carga que tiene conectada. Podemos seguir el mismo procedimiento tapando en esta ocasión la letra B, que es la incógnita que queremos despejar. Entonces, ¿cómo nos quedaría? B, que es igual a I, a R por I. Entonces, si queremos hallar el voltaje, entonces el voltaje, si yo tengo una resistencia de 15 ohmios y una corriente de 1 amperio, ¿de cuánto va a ser el voltaje? Pues simplemente multiplico la resistencia, que es 15 ohmios, por la corriente, que es 1 amperio, y me da 15 voltios. Vamos a comprobar, este sí se puede comprobar por sus valores más alticos. Entonces, voltaje 15 voltios, no se puede comprobar por el voltaje. Entonces vamos a hacer otra vez el ejercicio con, no 15 ohmios, sino, vamos a bajarle la corriente y que sean 0.5 amperios. Entonces borramos aquí para poder comprobar que nuestro resultado esté bien. ¿Listo? Entonces, teniendo una resistencia de 15 ohmios, 15 por 0,5 amperios, me da 7.5 voltios. Ahora sí, vamos a comprobarlo. Entonces tenemos voltaje 7.5, resistencia 15 ohmios. 15 ohmios, sí. 15 ohmios, sí, perfecto. Y me da 500 miliamperios, que es lo mismo que 0,5 amperios. Esto es un simulador básico, ¿sí? Es más didáctico que cualquier otra cosa, es para poderles explicar a ustedes cómo funciona esto. Entonces, sencillo. Vamos a hacer otro ejercicio. Tenemos una fuente de voltaje de 10 voltios y tenemos una resistencia que no sabemos el valor de esta resistencia, pero la corriente es de 250 miliamperios. Para hacer correctamente este ejercicio, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? Pasar de estos miliamperios a amperios. Entonces, si decimos 1 amperio son 1000 miliamperios, 250 miliamperios, ¿cuántos amperios son? Multiplicamos 1 por 250, nos da 250 por 1 dividido entre 1000. Entonces, cancelamos ceros, este 0 se va con este 0. Este 0 se va con ese 0 y me queda una multiplicación de 25 por 1 dividido entre 100. Entonces, cuando dividimos por varios números que contengan 0, entonces ¿qué hacemos? Corremos la coma estaría acá, ¿no? Porque 25,0 es lo mismo que 25, entonces corremos la coma 1 y 2 espacios según la cantidad de ceros que tenga, entonces nos daría 0,25 amperios. Teniendo ya las unidades de amperio, entonces tenemos que, me hace falta la resistencia. ¿Cómo es la fórmula? V, que es igual a R, I. Discúlpeme, aquí está el triangulito. Y yo tapo R, ¿no? Voy a tapar R. Y me queda que es V sobre I. V sobre I,
que es igual V sobre I, que es igual a R. R es igual a voltaje, que son 10 voltios, y la corriente, que son 0,25 amperios. 10 dividido entre 0,25. Entonces dividimos 10 dividido entre 0,25 y me da que la resistencia tiene que tener un valor de 40 ohmios para que se cumpla este ejercicio. Vamos a ver, a comprobarlo. Entonces, voltaje de 10 voltios. Puchicas. Es hasta 9 voltios. Bueno, entonces bajémoslo aquí a 9 voltios para poderlo simular. $9 dividido entre 0,25 me da una resistencia de 40.9. Vamos a comprobarla entonces. Abrimos nuestro navegador. Entonces voltaje 9, la resistencia de, pongámosle, vamos a tratar de ponerle 41 o 40. Bueno, lo ideal sería 41, pero no me da el análogo para que sea 41. Me da 0,225 amperios. Entonces es para que tengamos en cuenta esto, es importante que tengamos esto en cuenta. Esto es muy fácil, ¿sí? Pero quiero que entiendan bien esto. La tarea, entonces es tarea investigar cómo sacamos la potencia o cómo es la fórmula de la potencia eléctrica. Esa es la tarea. ¿Cómo sacamos la potencia eléctrica? Eso es un tema que vamos a ver entonces la otra clase. Entonces, para que lleguen bien enteraditos del tema. Listo, muchachos. Entonces, recuerden la tarea. Es una investigación pequeña, corta. La cogen y la copian en un bloc de notas, en un Word, y la guardan y la suben a la plataforma. Listo, muchachos. Entonces, nos vemos. Es un video muy corto y espero que les haya gustado. Que estén bien. Chao.